Conde Dooku, un sueño utópico. Este va a ser el vídeo que vamos a analizar al Conde Dooku, más allá de todas las atrocidades que cometió, de su proceso como Jedi. Analizaremos al Conde Dooku desde sus inicios. Y es que el Conde Dooku es el hijo de un conde del planeta Sereno, el cual lo abandonó en el bosque y este fue recogido por los Jedi, que lo entrenaron desde que era bien pequeño. Pasó por diversos procesos dentro de la Orden Jedi, convirtiéndose en caballero y finalmente en maestro Jedi. Durante su paso podría entrenar a diversos Padawans, el más importante de ellos es Qui-Gon Jinn, con quien forjó una alianza realmente importante que perduraría por muchos años, incluso después de que ya Qui-Gon Jinn se convirtiera en maestro. Y es que uno de los puntos más importantes que hay que entender sobre el Conde Dooku, o en este momento de la historia, tan solo como Dooku, es que él tenía una idea del mundo muy concreta. Él quería un mundo justo, igual, y en el que todo fuera reinado por la paz. Como Jedi, su objetivo era el de proteger a todas las especies, todos los seres vivos, al igual que a toda la galaxia y a toda la República. Lo que empezó a ver es que el propio Consejo Jedi estaba influenciado en muchos casos por la política, por el Senado, por muchos senadores, y donde podía ver que había mucha corrupción, lo cual empezó a darle muchas dudas y plantearse si abandonar la Orden Jedi, puesto que veía que no era tan fuerte, tan firme y tan libre y justa como él pensaba. Empezó a ver que la corrupción también llegaba al Consejo Jedi. Él siempre había defendido lo contrario y muchas veces lo habían tachado de utópico o de un soñador por seguir los principios y conseguir el objetivo que se había planteado. Y es que Dooku poco a poco fue cayendo en una decepción más profunda con la Orden Jedi. Tanto es así que incluso había amenazado sobre la inminente aparición del lado oscuro, a lo cual todos le habían tomado un poco a gracia pensando que estaba loco, diciendo que los Jedi se habían extinguido hacía milenios. Pero Dooku sabía que esto no era así, y al igual que sucedió con el lado oscuro, sucedió con muchos más casos en los que él avisaba sobre los males que se estaban acaeciendo sobre la Orden Jedi, así como del problema de la caída en la corrupción. Y es que Dooku, con el paso de los años, poco a poco fue perdiendo cada vez más la esperanza en la Orden Jedi, hasta dudar incluso sobre si era el mismo camino el que tenía que seguir como Jedi para conseguir su objetivo o si tenía que buscar otras alternativas. Esto empezó a llevar a lo que sería su caída. Su ambición empezaba a poder con él. Empezaba a buscar alternativas muy contradictorias con la Orden Jedi, como la de traicionar a su propio amigo Saifo Dyas, escogiendo dentro de las bases de datos del Templo Jedi la ubicación del planeta de Kamino, donde allí había mandado a los kaminoanos en nombre de Saifo Dyas la creación de un ejército clon. Después continuó y borró todo lo que había sobre Kamino para que nunca nadie lo pudiera encontrar. Aquí es donde empezaría toda su traición a los Jedi y donde su camino empezaría a ser muy retorcido, llegando hasta tal punto de que su ambición lo consumiría, engañando a los Jedi, mintiendo y posteriormente abandonando la Orden Jedi. Todo esto embaucado por nada menos que el propio senador Palpatine en aquel momento, quien también era el propio Darth Sidious, el cual lo empezó a embaucar, diciéndolo que iba a poder conseguir un mundo mucho más justo siempre y cuando lo siguiera, hiciera caso de lo que le decía y lo ayudase. Y es que Palpatine había podido ver que el Conde Dooku, además de un gran aliado, no dejaba de ser el hijo de un conde con una gran fortuna, lo cual podría sufragar en parte el coste de la guerra que se estaba acaeciendo durante esos tiempos. Y es que Dooku ya estaba a punto de caer al lado oscuro. Sabía que nada de la Orden Jedi era tan bueno como prometían y que no iban a traer la paz. En ese momento fue cuando decidió unirse a nada menos que el emperador en el futuro. Lo único es que le echó en cara haber acabado con su amigo Qui-Gon Jinn. Esto no le pareció justo, pero Palpatine hizo entender que era una necesidad, que al igual que él perdió a Darth Maul, Dooku perdió a Qui-Gon Jinn. Y en este momento fue cuando definitivamente Dooku cayó al lado oscuro, sucumbido por todas las informaciones que le estaba dando Palpatine, todas las mentiras que arrojaba, sumado a su ambición por conseguir el mundo que soñaba, fue lo que le hizo caer, haciendo algo tan atroz como acabar con una propia maestra Jedi del Consejo, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de resentimiento. Acabó con ella,
lo cual le pudo partir el alma hasta la médula, pero en el caso de Dooku, totalmente sucumbido por su ambición y cayendo al lado oscuro, no dudó ni un solo segundo en acabar con ella, lo cual hizo darse cuenta al propio conde de que ya no había vuelta atrás, de que lo que había cometido, el asesinato de su maestra Jedi, de una de las del consejo, era el último paso que lo había llevado a acabar con todo su pasado como Jedi y adentrarse cada vez más dentro de la oscuridad y sucumbir a su propia ambición, lo que después de abandonar la orden lo llevó al planeta Sereno a reclamar lo que era suyo por derecho, toda su fortuna, y posteriormente creó un ejército y uniendo a todos los pueblos, planetas separatistas lo llevó a convertirse en un adalid político, en aquella figura que iba a prometer acabar con la República e instaurar un nuevo tipo de gobierno, el cual estuviera centrado única y exclusivamente en la libertad, en la igualdad y en un mundo, en una galaxia muchísimo más justa. Pero hay que decir que por detrás Dooku empezó a cometer actos terriblemente atroces, asesinatos, muertes, no tenía ningún tipo de resentimiento y hacía lo que fuera necesario por conseguir el objetivo que había terminado por sucumbirlo, por consumirlo y por acabar con todo lo que un día fue Dooku, el maestro Jedi, aquel que solo buscaba un mundo mejor. En este momento el conde estaba totalmente sumido en la oscuridad como Lord Tyrannus, lo cual hizo que todos los Jedi se enfrentasen a él, que ya no se acordasen de Dooku porque sabían el mal que estaba causando, y a pesar de que pudiera tener unos buenos objetivos, la forma que estaba empleando no era la justa. Dooku había olvidado que el fin no justifica los medios, solo se centraba en el bien mayor que buscaba. Y estaba dispuesto a absolutamente todo por conseguir ese bien. No le importaba si tenía que matar, si tenía que acabar con muchos de sus amigos, como intentó con el propio Obi-Wan Kenobi. Todo esto lo llevó a darse cuenta en su final que no había sido nada más que un peón a las órdenes de Palpatine, que lo había usado como un aliado durante las guerras clon, en parte para financiar el coste de estas para los separatistas, lo cual hizo darse cuenta a Dooku de todo lo que había cometido, de que todo ello había sido en vano, que había sido un mero peón, y es por ello que él es luz, oscuridad, equilibrio, un hombre con un objetivo, ver el mundo que siempre había soñado, que fue sucumbido por su propia ambición, por su propia utopía. Esta es la historia de Dooku.